Muy buenos días nuevamente, son exactamente las 9:37 y vamos a continuar, por cierto, con esta primera edición de Radio Análisis y como es habitual este día de la semana a esta hora de la mañana saludamos a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol, en esta ocasión el investigador de esta entidad, Recaredo Gálvez. ¿Qué tal, Recaredo? Buenos días. Hola, buenos días, Claudio. Muchas gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a ti por estar presente acá en nuestro programa y para conversar respecto de un tema que obviamente ha sido foco de debate durante bastante tiempo, pero que también es parte de todas las normas, disposiciones que están sometidas a evaluación en este plebiscito constitucional. Estamos hablando de el sistema previsional, las AFP, los fondos de pensiones. Y para entregar mayores insumos respecto de este debate, vamos a analizar en esta ocasión dónde van a parar finalmente nuestros recursos, nuestros ahorros, la plata que imponemos mes a mes en estas aseguradoras privadas. Así que, Recaredo, te cedo la palabra para que tú mismo nos introduzca en este análisis. Gracias, Claudio. Como tú señalabas al comienzo, es efectivo. En este plebiscito constitucional hay varios elementos que están en juego. Dentro de eso, lo que establece esta nueva constitución, desde el punto de vista del análisis que hemos podido realizar, más allá de pensar en constitucionalizar a las AFP como empresas, lo que podríamos decir que se está constitucionalizando es el negocio de las AFP. Y este negocio de las AFP consiste en la administración y la inversión del ahorro que cada mes afiliados, cotizantes, personas que en el fondo se les descuenta de su salario disponible, están contribuyendo al fondo de pensiones. Es decir, acá lo que se está buscando constitucionalizar, según lo que se señala en el capítulo 2, que corresponde a los derechos fundamentales en este nuevo texto, es la posibilidad de elegir, como muchos ha dicho, pero entre entidades públicas y privadas que administren e inviertan. Y eso es clave, porque hoy lo que está establecido está principalmente en lo que corresponde al decreto de ley 3500, que es el que rige y regula distintos aspectos del funcionamiento de la AFP. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo y qué es lo que se votaría el 17 de diciembre? Es si es que este negocio queda consolidado, este negocio de inversiones con el ahorro previsional, queda consolidado en una constitución política de la República. En ese aspecto es que, como tú también destacaste al inicio, se ve la importancia de que las AFP estén vinculadas a un esquema de inversión. O se ve la intención de consagrar un esquema de inversión con los ahorros de los trabajadores. Si miramos el panorama de hoy en día, esto lo que ha ido generando es que distintas empresas y bancos que funcionan en Chile reciban inversiones de las AFP directamente desde el ahorro de los trabajadores, y estas inversiones, también es importante tenerlo en cuenta, son realizadas en distintos instrumentos financieros. Acá no estamos frente a un tipo de inversión que, como se dijo por parte de José Piñera en algún momento, le garantiza a todos los trabajadores y trabajadoras ser propietarios de una partecita de las grandes empresas del país. O sea, eso generalmente es lo que se puede relacionar con un tipo de inversión que se realiza en instrumentos financieros como las acciones de una empresa, por ejemplo. Pero gran parte de la inversión que hoy día hacen las AFP no corresponde a instrumentos del tipo acciones, sino que corresponde a instrumentos del tipo bonos. Los bonos, para entenderlo de manera mucho más sencilla, son instrumentos que podríamos relacionar con el tipo de deuda, ¿ya? Pueden corresponder a deuda de empresa o deuda del Estado. En este caso, la mayoría de las empresas que reciben inversiones de parte de la AFP, si miramos en términos agregados toda la inversión que reciben, la mayor proporción de esas inversiones es en deuda de estas empresas. Eso en gran medida es algo que uno podría llevar a un ámbito en el cual trate de comprenderlo desde el punto de vista del mercado de capitales, y en gran medida generalmente vamos a encontrar de que
en ese ámbito todo este tipo de negocios va a tener bastante lógica, pero cuando miramos los resultados del sistema de AFP, donde se esperaría de que se pagasen pensiones suficientes, es cuando se encienden las alarmas. ¿Por qué? Porque si miramos el tránsito de estas inversiones, por un lado, lo que observamos es que la rentabilidad que se obtiene durante el periodo histórico, si miramos desde los 80 en adelante y tomamos como ejemplo el Fondo C, que es el que podemos reconstruir en términos de sus resultados desde el inicio del sistema, lo que vemos es que las rentabilidades vienen en caída. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los montos de pensiones son montos realmente bajos. Hace poco nosotros revisamos la última información disponible por parte de la Superintendencia de Pensiones y lo que hemos logrado señalar y visibilizar corresponde a que aquellas personas que estuvieron cotizando entre 35 y 40 años y recibieron su primera pensión, por ejemplo en el mes de septiembre de este año, la mitad de esas personas recibió menos de 285.000 pesos como pensión autofinanciada, como resultado de su ahorro acumulado y la rentabilidad, habiendo cotizado entre 35 y 40 años. Entonces, ahí la pregunta válida que nos podemos hacer es, bueno, si hemos estado en un sistema de cuentas individuales, que ese es el centro de este asunto, eso es lo que está buscando proteger esta nueva constitución que se va a plebiscitar, las cuentas individuales y el esquema de inversión. Si con este esquema de ya más de 40 años, las pensiones que se están pagando son pensiones que no superan, que están en alrededor del 62% del sueldo mínimo actual, ¿realmente es un sistema que funciona? O sea, ¿puede existir una alternativa? Es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque si no, ¿qué es lo que tenemos enfrente? Lo que tenemos enfrente es que el Estado, progresivamente, va a tener que ir incrementando el gasto público para que la PGU sea cada vez más elevada y con eso se pueda complementar estas bajísimas pensiones del sistema contributivo, del sistema de AFP. Cuando en realidad lo que deberíamos preguntarnos ¿es posible que con las cotizaciones de las y los trabajadores, junto a las cotizaciones de los empleadores y el gasto público, podamos financiar pensiones suficientes, pero que al mismo tiempo estén basadas en un esquema contributivo, como es en la mayoría de los países del mundo, es decir, a través de las propias cotizaciones? Si nosotros miramos la experiencia comparada, en los países como Chile, que solo tienen en su régimen contributivo, es decir, donde cotizamos, un esquema privado similar al de la AFP, en realidad esos países son la excepción. Son muy pocos países, son alrededor de 11 países que no tienen dentro de sus esquemas contributivos sistemas públicos para que las personas coticen. Lo que nos dice hoy día esta nueva constitución, si se aprueba, por lo menos como base, es que y los trabajadores ya no van a tener la opción realmente de elegir de que su ahorro no vaya al mercado de capitales, sino que vaya a un fondo común, por ejemplo, de que su cotización vaya a un fondo solidario de reparto y que con eso se pueda garantizar un beneficio definido al momento de jubilar, que sepa a tantos años cotizados tal monto de pensión. Eso es lo que hoy día se propone restringir para mantener este esquema de cuentas individuales que benefician al gran capital a través de las inversiones del ahorro acumulado. Recaredo, y yendo al tema de los destinos de estos fondos, ¿dónde se invierten finalmente los ahorros que todos nosotros hacemos para nuestra jubilación? ¿Hay un tipo de control respecto de dónde van estos recursos para que, por ejemplo, se evite que estos dineros vayan a empresas o grupos vinculados, por ejemplo, a actos de corrupción? Claro, existe normativa que en gran medida está orientada a que el destino de los fondos no pueda estar principalmente en fuentes de empresas que puedan estar vinculadas con acciones de terrorismo, lavado de dinero, crímenes de ese estilo. No obstante, hemos visto durante el paso de los años que las inversiones de las AFP sí han ido a dar a empresas como por ejemplo Penta, empresas como por ejemplo Sokimich, o empresas incluso siendo más recientes como el grupo Patio o Patio Comercial,
que estuvieron vinculadas con la filtración de audios que hace algunos días conocimos, donde participaba Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos, ¿verdad? Sauer, que en cierta medida comentaban respecto de cómo estaban elaborando una máquina de financiamiento en la cual estaban involucradas una serie de empresas, dentro de las cuales mencionaron a esta empresa, este grupo Patio, a Patio Comercial, que está en cierta forma en la actualidad vinculado a la familia Jalaf. También en su directorio participan otros miembros del sector empresarial, pero en gran medida, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos de que a pesar de que hay normativas en términos del destino de los fondos de pensiones para su inversión, muchos de los escándalos que hemos conocido, se me quedaba en el tintero La Polar, por ejemplo, todas estas empresas que he mencionado, Penta, La Polar, Sokimich, que han estado vinculadas con grandes escándalos de la política y del mundo financiero, del mundo de los grandes capitales que operan en nuestro país, han recibido estas empresas inversiones desde los fondos de pensión, en mayor o menor medida. Por ejemplo, si sumamos la inversión actual en Grupo Patio y Patio Comercial, sumamos más de 25,5 millones de dólares. Claramente, en relación al volumen total del fondo de pensiones, no es una cifra abismante, no es la gran cifra, pero lo importante es tener en cuenta de que qué pasa con aquellas personas, con aquellos trabajadores y trabajadoras que al ver toda esta situación de corrupción, toda esta situación de cohecho, al ver cómo en estos audios que se filtran se habla de facturas falsas, se habla de situaciones que son ilegales, y están involucrados su ahorro. O sea, está involucrado lo que esta persona busca, este trabajador, esta trabajadora, busca que sea parte de su pensión futura, parte de lo que le va a entregar la sostenibilidad en la vejez. Y está notando de que hoy día lo que existe es una lógica de casino, una lógica donde la casa siempre gana. Y en este caso la casa son las AFP, porque no olvidemos que a septiembre de este año, a septiembre del 2023, las AFP acumulaban ganancias diarias por más de 1.200 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que eso nos dice? Lo que eso en cierta medida nos muestra es que, claro, las AFP van a tener ganancias a pesar de que cada vez inviertan el ahorro de los trabajadores de manera más riesgosa, pero las AFP tienen la ganancia a través de las comisiones obligatorias que pagan los trabajadores, que es una de sus principales fuentes de ganancia. Y por otro lado, también es importante tener en cuenta de que las cotizaciones y el ahorro acumulado hoy día se invierte en distintas empresas y en distintas instituciones de la banca. Por ejemplo, bancos privados muy grandes en la plaza y de grupos económicos muy importantes como el Banco de Chile recibe inversiones cuantiosas. Si sumamos y agrupamos a las distintas empresas donde tiene participación el grupo Luxic, por ejemplo, una de ellas, Banco de Chile, lo que tenemos es que la totalidad de inversiones que reciben esas empresas, entre las que podemos mencionar CCU, Banco de Chile, Quiñenco, LQ Inversiones, etcétera, supera los 6.000 millones de dólares, lo cual es un volumen bastante importante teniendo en cuenta la magnitud de la economía de nuestro país. Por otro lado, si sumamos toda la inversión que reciben las empresas IPSA, que son las que están cotizando en la bolsa, lo que obtenemos es que son más de 22.000 millones de dólares desde el fondo de pensiones, desde el ahorro previsional, lo cual podríamos pensar en un equivalente a alrededor del 8% del PIB. Es bastante lo que se destina desde el fondo de pensiones. Y claro, ahí no nos perdemos. ¿Por qué? Porque hay quienes van a decir, bueno, ¿y qué es lo otro? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Que se invierta en otro tipo de empresas? ¿Que no se invierta en esta empresa? ¿Cuál es el problema? Y acá el problema es que tenemos que entender que el sistema de cuentas individuales y la estrategia de inversión del ahorro acumulado en el mercado de capitales no es la única forma de pagar pensiones que existe en el mundo, y no es la mejor forma tampoco. Entonces lo que tenemos que entender es que el objetivo de un sistema de pensiones es pagar pensiones suficientes, y que hoy día, para cumplir ese objetivo, no estamos utilizando la mejor estrategia. La mejor estrategia y la más efectiva,
consiste en poder utilizar el ahorro previsional, la cotización de la y los trabajadores, y en este caso también lo que es necesario, que es la cotización de los empleadores, para poder financiar pensiones, y el excedente del pago de pensiones que quede una vez hecha la recaudación puede ser ocupado como un fondo común para poder invertir. Pero en este caso la prioridad tiene que ser pagar pensiones suficientes. Y en ese ámbito es donde la política chilena y el sector financiero tienen ideas bastante claras. O sea, por un lado hemos visto desde el sistema político que cada vez hay menos cercanía a poder hacer reformas estructurales. O sea, hoy día, ante la reforma que propuso el gobierno, que quedó postergada para después del plebiscito el 17 de diciembre, muchos no se ponen de acuerdo si van a mejorar el sistema de cuentas individuales y van a incrementar la cotización a las cuentas individuales, o este 6% adicional lo van a fraccionar entre una parte a solidaridad y la otra parte a cuentas individuales. Y ahí tenemos que ser muy claros. La única manera de mejorar las pensiones actuales vía cotizaciones, vía contribución, es mediante un componente de reparto solidario. Si seguimos jugando al casino y seguimos destinando parte de nuestra cotización previsional a las cuentas individuales para que lo administren la AFP y lo inviertan en distintos instrumentos financieros, claramente vamos a seguir expuestos y expuestas al riesgo de la inversión, pero sobre todo a resultados. Sí, teníamos ahí a Recaredo Gálvez, se nos quedó un poco congelada la imagen, pero de todas formas ya lamentablemente nos está pillando el tiempo. Vamos a agradecer a Recaredo por el haber estado con nosotros hablando de las AFP. Por cierto, vamos a tener nuevamente a Fundación Sol acá en nuestro programa para hablar de este y otros temas que tienen que ver con la propuesta constitucional y con la economía en general. Muchas gracias, Recaredo. Lamentablemente te vamos a tener que despedir de esta forma.